Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios en Código. Hoy nos adentraremos en el oscuro y fascinante mundo de los nahuales de Hidalgo. Soy Dulce Márquez. Y yo soy Paco Mejía. Prepárense para un viaje aterrador a través de leyendas antiguas y relatos escalofriantes. Exploraremos la historia, la cultura y los encuentros más inquietantes con los nahuales en la región de Hidalgo. El término nahual proviene del náhuatl, una lengua indígena de México, y se refiere a una figura mítica que tiene la capacidad de transformarse en un animal o persona. Hay diferentes tipos de nahuales y también tienen diferentes poderes. Los nahuales de tipo animal pueden transformarse en diversos animales como jaguares, coyotes, águilas o serpientes. Cada animal tiene un simbolismo específico y se cree que el nahual posee las cualidades y habilidades asociadas con el animal en que se transforma. Por ejemplo, un nahual que se convierte en un jaguar podría tener habilidades de caza y sigilo, mientras que uno que se convierte en águila podría tener visión aguda y habilidades de observación. Hay otro tipo de nahuales, denominados elementales. Estos nahuales tienen la capacidad de transformarse en elementos naturales, como el agua, el fuego o el viento. Estos nahuales pueden manipular los elementos para influir en el clima, las cosechas o el bienestar de las personas. Por ejemplo, un nahual de agua podría tener el poder de controlar ríos y lluvias, mientras que uno de fuego podría afectar la temperatura y las erupciones volcánicas. Pasando a otro tipo de nahuales, existen los nahuales humanos. En algunas tradiciones, los nahuales pueden transformarse en otras personas, asumiendo su apariencia y características. Ese tipo de nahual puede usar sus habilidades para espionaje, engaño o para proteger a su comunidad al infiltrarse en círculos ajenos. Escuchemos algunos relatos relacionados con nahuales. El primero sucedió en el pueblo de Mixquiahuala. María, una residente del pequeño pueblo de Mixquiahuala, en Hidalgo, cuenta una experiencia que aún la aterra. Una noche, mientras caminaba hacia mi casa, después de la cena, vi un coyote merodeando. Aunque el coyote parecía normal a primera vista, pero si lo mirabas más, su comportamiento era muy raro. No se movía como un animal salvaje, sino más bien parecía observarme como si fuera una persona. Parecía que me quería hablar. Luego el coyote se detuvo y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban mucho. Sentí muchos escalofríos y sentí que perdía la cordura. Imaginaba cosas. Lo que me imaginaba pasaba. Y en un susurro, apenitas escuchaba, me advirtió. Me dijo que tuviera cuidado con un problema que se avecinaba en el pueblo. Y luego el coyote caminó hacia atrás yéndose y que desaparece en la oscuridad. Al día siguiente, un incendio devastador afectó una gran parte del pueblo. Escuchemos ahora el siguiente relato: el jaguares del bosque de Actopan. Luis, un joven campesino de Actopan, Hidalgo, compartió su experiencia con un nahual en un bosque cercano a su hogar. Luis había oído historias sobre un jaguar que, según las leyendas locales, era un nahual con la capacidad
de proteger al bosque de quienes intentaran dañarlo. Una tarde, mientras recolectaba leña, sentí que algo no estaba bien. El bosque estaba en silencio, pero tenso. De repente, un jaguar apareció entre los árboles, sus ojos amarillos reflejando la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Quedé paralizado por la mirada del animal, que parecía entender mis pensamientos. El jaguar se acercó lentamente y sentí una presencia poderosa y a la vez protectora. Luego se metió tras unos árboles y salió un anciano con una expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. Al verme, sentí como si estuviera en peligro, mucho peligro. Intenté retroceder, pero en ese instante el anciano lo notó y desapareció. Ahora escuchemos el relato de Jorge. Me llamo Jorge y crecí en un pequeño pueblo en la Sierra de Hidalgo. La vida aquí es tranquila, pero siempre hemos vivido con una cierta inquietud debido a las leyendas que rodean la región. Entre todas, la más temida es la del nahual, un ser que, según dicen, puede transformarse en animal y llevar a cabo actos malévolos. Una noche de octubre, todo cambió para mí. Había estado cazando en el bosque y regresaba tarde a casa. La luna llena iluminaba todo el camino, pero el bosque parecía más oscuro y silencioso de lo normal. De repente, escuché un ruido en los arbustos. Me giré rápidamente, con el rifle en alto, pero no vi nada. Decidí seguir adelante, aunque el miedo empezaba a calar en mis huesos. Mientras caminaba, vi una figura femenina a lo lejos. Era María, una joven del pueblo. Se veía alterada y cuando me acerqué, noté que estaba temblando. «Jorge, tienes que ayudarme», dijo con una voz apenas audible. «Hay algo en el bosque, algo que me está siguiendo». Supe inmediatamente a qué se refería. Mi abuelo siempre me había advertido sobre el nahual, y ahora parecía que esas historias no eran solo cuentos para asustar a los niños. Intenté calmar a María y le dije que la llevaría a casa. Mientras avanzábamos por el sendero, sentía como si algo nos estuviera observando. De repente, un aullido espeluznante rompió el silencio. Miré a mi alrededor y vi una sombra moviéndose rápidamente entre los árboles. Nos apresuramos, pero el camino parecía interminable. De la nada, la sombra se abalanzó sobre nosotros. Era una criatura mitad hombre, mitad animal, con ojos rojos brillantes y garras afiladas. Intenté dispararle, pero era demasiado rápido. Nos atacó con una fuerza sobrehumana y el rifle voló de mis manos. María gritaba y yo intentaba defenderla con mis propias manos, pero la criatura era implacable. Sentí sus garras rasgando mi carne y el dolor era insoportable. En un acto de desesperación, agarré una rama del suelo y la usé como una arma improvisada, golpeando a la bestia con todas mis fuerzas. La criatura emitió un gruñido ensordecedor y retrocedió, pero sabía que no estaba vencida. Nos levantamos rápidamente y corrimos hacia la aldea. El camino parecía interminable y mis fuerzas comenzaban a flaquear. Finalmente, llegamos al borde del bosque y la criatura se detuvo. No cruzó el límite del pueblo, como si algo lo detuviera. Respirando con dificultad, miré a María, que estaba cubierta de sangre y lágrimas. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía que la respuesta era obvia. No lo sé, respondió entre sollozos. ¿Qué era eso, Jorge?
Un nahual, dije, todavía tratando de comprender lo que habíamos enfrentado. Las historias son ciertas. Llevé a María a su casa y me dirigí a la mía. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la criatura y el terror en los ojos de María no dejaban de atormentarme. Desde entonces, nunca volví a entrar en el bosque al anochecer. La leyenda del nahual ya no era solo una historia para mí, sino una realidad aterradora. Cada noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, recordaba esa noche y el horror que vivimos. La Sierra de Hidalgo guarda secretos oscuros, y nosotros fuimos desafortunados de enfrentarnos a uno de ellos. Ahora escuchemos el relato de Elena. Mi nombre es Elena, y lo que estoy a punto de contar ocurrió en la Sierra de Hidalgo, un lugar impregnado de leyendas y misterios. Mi abuelo siempre me advertía sobre el nahual, pero nunca imaginé que las historias que contaba tendrían tanto de verdad. Era una noche fría de noviembre y yo había ido al bosque a recoger leña. Sabía que debía regresar antes del anochecer, pero me perdí en mis pensamientos y el tiempo pasó volando. La luna llena comenzó a asomarse por el horizonte, proyectando sombras inquietantes en el sendero. Mientras caminaba de vuelta al pueblo, un silencio antinatural invadió el aire. No se escuchaban los sonidos habituales del bosque, ni el canto de los grillos, ni el crujir de las hojas bajo los pequeños animales nocturnos. De repente, un aullido largo y profundo rompió el silencio, seguida de un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Mi corazón latía con fuerza mientras apresuraba el paso, pero sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Y de repente, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era alto y con los ojos brillantes, y una silueta que cambiaba constantemente, como si no pudiera decidir qué forma tomar. Intenté mantener la calma, pero el miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente y pude ver su rostro deformado y retorcido, una mezcla de humano y bestia. Mis piernas querían correr, pero el pánico me tenía clavada en el suelo. Elena, dijo con voz distorsionada, te estaba esperando. No sabía cómo esa cosa sabía mi nombre, pero supe que estaba en un peligro inimaginable. Traté de retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La criatura se acercó aún más, y el olor a podrido que emanaba me hizo querer vomitar. De repente, la criatura se abalanzó hacia mí y sentí sus garras frías y afiladas en mi piel. Grité con todas mis fuerzas, pero sabía que nadie vendría a ayudarme. Con un esfuerzo desesperado, logré liberarme y corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Mientras corría, escuchaba los pasos pesados de la criatura siguiéndome, cada vez más cerca. Sabía que no podía escapar para siempre, pero tenía que intentarlo. El bosque parecía interminable. Cada sombra se volvió un obstáculo en mi camino. Finalmente, vi la luz del pueblo a lo lejos. Con las pocas fuerzas que me quedaban,
Llegué corriendo a la entrada. La criatura se detuvo en el borde del bosque, los ojos brillando con una furia inhumana. Era como si alguna fuerza invisible le impidiera entrar al pueblo. Me desplomé en el suelo, agotada y herida, mientras la criatura se desvanecía en la oscuridad del bosque. Los aldeanos me encontraron y me llevaron a casa, pero nunca pude olvidar lo que había sucedido. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché susurros en mi ventana. Miré y ahí estaba la figura del nahual, observándome con esos ojos rojos llenos de odio. Supe que nunca estaría realmente a salvo. La Sierra de Hidalgo había marcado mi vida con un toque de terror que nunca podría borrar. Desde entonces, cada noche de luna llena, cierro todas las ventanas y las puertas y me escondo bajo de las mantas, esperando que el amanecer llegue pronto. Pero en el fondo de mi mente, sé que el nahual sigue ahí afuera, esperando, acechando, y que algún día volverá por mí. Ahora escuchemos el relato de La secta del nahual. Recuerdo que estábamos en el trabajo, esperando a los clientes, cuando decidimos compartir algunas historias paranormales para matar el tiempo. Mi amigo Roberto siempre había sido callado y reservado, pero aquella tarde, con cierta timidez en su voz, comenzó a relatarme una experiencia que le había sucedido hacía un tiempo atrás. Roberto me contó que una noche, mientras caminaba, unas personas encapuchadas y vestidas de negro lo raptaron. Y eso fue lo último que recuerda de eso, porque cuando despertó, había una oscuridad asfixiante y estaba confundido y desorientado, sin recordar cómo había llegado ahí. La humedad del aire y el olor a tierra y moho le indicaron que se encontraba en una cueva. Al principio pensó que estaba soñando, pero luego sintió la frialdad de la roca bajo su cuerpo y supo que estaba muy despierto. Intentó moverse, pero algo no estaba bien. Su cuerpo se sentía extraño, como si hubiera cambiado de alguna manera. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, pudo ver que su cuerpo estaba cubierto de un denso pelaje oscuro. Sus extremidades se habían alargado y sus manos se habían transformado en garras afiladas. Horrorizado, se dio cuenta que había sido transformado en una criatura mitológica conocida como el nahual, un ser capaz de cambiar de forma humana a un animal y viceversa. Roberto intentó recordar cómo había llegado a ese lugar, pero su mente estaba en blanco. Sin embargo, pronto comenzó a percibir murmullos y ecos de voces que resonaban en la cueva. Al escuchar con atención, pudo discernir que hablaban en un idioma antiguo y desconocido para él. Sigilosamente, arrastrándose con su nuevo cuerpo, se acercó al origen de las voces. En una cámara más grande de la cueva, encontró a un grupo de personas con túnicas negras y capuchas.
rodeadas por simbolismos y escrituras en las paredes que jamás había visto. Eran miembros de una secta oscura y habían realizado un ritual para transformarlo en nahual. A medida que observaba a escondidas, Roberto entendió que la secta planeaba utilizarlo para sus propios fines siniestros. Sus líderes hablaban de sacrificios y poder, de manipular la vida y la muerte, y de cómo él, como nahual, sería una herramienta crucial en sus planes. Mientras escuchaba a los miembros de la secta, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Roberto. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el miedo se apoderó de él. Sabía que debía escapar de ese lugar y de las garras de esos seres malvados. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin ser descubierto? En ese momento, recordó las leyendas que había escuchado en su infancia sobre los nahuales y su capacidad para cambiar de forma. Si podía controlar su nueva habilidad, quizá podría utilizarla para evadir a la secta y huir. Roberto se concentró en su forma humana, intentando recordar cada detalle de su cuerpo original. Sintió un dolor intenso mientras sus huesos se reacomodaban y su piel se desprendía del pelaje. Finalmente, logró recuperar su forma humana, pero su alivio fue efímero. Al darse cuenta de que aún estaba atrapado en la cueva con aquellos seres siniestros. Sin embargo, no tenía tiempo para perder y con cuidado comenzó a explorar la cueva en busca de una salida. Los muros de la caverna estaban fríos y húmedos al tacto, y los ecos de los pasos de Roberto resonaban en la oscuridad. A medida que avanzaba, pudo sentir cómo la energía maligna que impregnaba el lugar se intensificaba, como si la cueva estuviera viva y tratara de devorarlo. En su búsqueda, Roberto se topó con un pasadizo angosto y estrecho. A pesar del temor que le causaba, supo que debía adentrarse en él. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y sofocante. Roberto se arrastraba con dificultad, sintiendo la opresión de la roca alrededor de él, como si la cueva intentara aplastarlo. Justo cuando pensó que no podría seguir adelante, el pasadizo se ensanchó y pudo respirar con más facilidad. Roberto se encontró en una cámara más pequeña y notó que la energía oscura había disminuido. En el centro de la sala había una piscina de agua cristalina, rodeada de velas que emitían una luz titilante. Roberto se acercó a la piscina y se arrodilló para beber de ella, intentando calmar su sed y su agotamiento. Pero apenas sus labios tocaron el agua, imágenes aterradoras comenzaron a inundar su mente. Visiones de sacrificios, muerte y destrucción lo atormentaban. La secta había profanado el agua, convirtiéndola en un conducto de su malicia. Roberto retrocedió, aterrorizado por las visiones que había tenido. Aunque no sabía cómo, comprendió que esa agua maldita podría ser la clave para deshacer su transformación y acabar con los planes de la secta. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un grito siniestro resonó en la cueva, anunciando que su ausencia había sido descubierta. El grito siniestro que había escuchado anteriormente fue suficiente para hacer que Roberto saltara de miedo. Sabía que había sido descubierto y que la secta vendría tras él. Con prisa,
Comenzó a correr por el pasillo, tratando de encontrar una salida. Mientras corría, la oscuridad a su alrededor parecía cerrarse sobre él, pero no se detuvo. Escuchó los sonidos de las voces de los miembros de la secta y los chillidos de los animales que habían sido encarcelados en la cueva. Los sonidos retumbaban en sus oídos, haciéndole temblar de miedo. Finalmente, encontró una pequeña abertura en la pared, apenas lo suficientemente grande para que él pudiera pasar. Sin dudarlo, se coló por la abertura, arrastrándose por el suelo mientras intentaba controlar su respiración acelerada. Roberto emergió en una cámara más grande, donde la luz del sol penetraba por una abertura en el techo. La luz del día fue como una bendición para él después de pasar tanto tiempo en la oscuridad de la cueva. Se incorporó y se tomó un momento para respirar profundamente, disfrutando el aire fresco. Pero la sensación de alivio fue muy breve. Apenas levantó la vista, vio a varios miembros de la secta acercándose a él, sus túnicas negras ondeándose con el viento. Roberto sabía que no podía permitir que lo atraparan, así que se levantó rápidamente y se alejó corriendo. Las calles del pueblo eran casi laberínticas, pero Roberto conocía el lugar como la palma de su mano. Corrió a través de las calles, esquivando a los transeúntes y saltando sobre los obstáculos. A su espalda, pudo escuchar los gritos de los miembros de la secta mientras trataban de alcanzarlo. Finalmente, llegó a un callejón sin salida. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Sabía que estaba atrapado y que la secta pronto lo alcanzaría. Fue en ese momento que notó algo extraño en la pared. Era una pequeña puerta, camuflada por el color de la piedra. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de él. El espacio era estrecho y no había mucho espacio para moverse, pero Roberto no se detuvo. Con cada paso que daba, el espacio se volvía más amplio y pudo sentir el aire fresco en su rostro. Sabía que estaba cerca de la libertad y eso lo motivó a continuar. Finalmente, emergió en una pequeña plaza, donde se encontró con un grupo de personas que se habían reunido allí para presenciar una fiesta. A medida que los miembros de la secta se acercaban, Roberto se dio cuenta que estaba a salvo, al menos por el momento. Pero no podía quedarse ahí para siempre. Sabía que la secta aún lo buscaba y que debía encontrar una manera de protegerse y detener sus planes malévolos. Roberto corrió hacia su casa, tratando de llegar lo más rápido posible. Había escapado de la secta, pero sabía que no podía bajar la guardia. Siempre había escuchado historias de personas que habían sido perseguidas por mucho tiempo después de haber escapado de una secta, y él no quería convertirse en una de esas historias. Finalmente, llegó a su casa, donde encontró a su esposa preocupada y angustiada por su desaparición. Aunque ella estaba feliz de verlo a salvo, Roberto no pudo traicionarse a sí mismo y contarle toda la verdad. Sabía que si ella supiera lo que había pasado, se preocuparía aún más, y él no quería hacerle daño de esa manera. Así que Roberto le mintió. Le dijo a su esposa que había estado atrapado en una reunión de trabajo, que se habría prolongado más de lo previsto y que no había podido comunicarse con ella. Su esposa,
aliviada de que no hubiera sucedido nada malo, lo abrazó con fuerza. Esa noche, Roberto intentó dormir, pero la imagen de la secta lo perseguía, y su mente estaba llena de miedo y paranoia. En medio de la noche, despertó sobresaltado por una pesadilla y se encontró en un silencio sepulcral. Pero algo estaba mal. Podía sentir una presencia extraña alrededor de su casa. Roberto se levantó y se acercó a la ventana para mirar afuera. Aunque no podía ver nada en la oscuridad, podía escuchar ruidos extraños en el exterior. Se oían murmullos y susurros, y pudo percibir la misma energía malvada que había sentido en la cueva. De repente, vio algo moverse en la oscuridad. Era una figura encapuchada, similar a las que habían visto en la cueva. Estaba parada frente a su casa, observándolo fijamente. Roberto se alejó de la ventana con temor, pero la figura no se movió. Sintiendo que no podía permanecer en la casa por más tiempo, Roberto decidió salir para enfrentarse a lo que había allí afuera. Agarró un bate de béisbol para defenderse y salió de su casa, dispuesto a enfrentar a la secta. Pero lo que vio cuando salió al exterior fue aún más aterrador. En el patio delantero había un grupo de figuras encapuchadas, todas ellas miembros de la secta. Estaban rodeando su casa, como si estuviera tratando de encontrar una manera de entrar. Roberto estaba asustado, pero también enojado. No podía permitir que la secta lo amenazara a él ni a su familia. Con una determinación férrea, corrió hacia los miembros de la secta, su bate de béisbol en alto, dispuesto a luchar por su vida y la de su esposa. Roberto se abalanzó sobre los miembros de la secta, blandiendo su bate de béisbol con todas sus fuerzas. Pero en el momento en que lo hizo, se dio cuenta de que no había nadie ahí. Los miembros de la secta habían desaparecido, así como si nunca hubieran estado ahí. Roberto estaba confundido y aturdido. Su miedo era tan intenso que no podía confiar en sus propios sentidos. ¿Había sido solo su imaginación? ¿O la secta realmente lo había estado observando desde afuera de su casa? Después de un momento, Roberto decidió entrar a su casa y cerrar la puerta con llave. No se sentía seguro, pero al menos estaba a salvo de cualquier peligro inmediato. Se quedó despierto durante toda la noche, vigilando la casa en caso de que la secta volviera. A medida que pasaban las horas, Roberto se fue sumiendo cada vez más en un estado de paranoia y miedo. Cada sonido que escuchaba fuera de su casa lo hacía saltar de miedo, y cada sombra en la oscuridad lo hacía estremecer. Cuando finalmente amaneció, Roberto se sintió un poco más tranquilo. Se dio cuenta que tenía que hacer algo para protegerse a sí mismo y a su esposa. Así que decidió ir a la policía para informarles de la situación. Sin embargo, cuando llegó a la estación de policía, Roberto se encontró con que nadie le creía. Los oficiales de policía lo trataron como si estuviera loco o delirando, y le dijeron que no había pruebas de tal secta. Roberto se sintió aún más aterrorizado y desamparado que antes. Sabía que estaba solo en esto y que no tenía nadie en quien confiar. Se preguntaba por qué la secta lo había elegido a él y por qué lo estaban persiguiendo. De vuelta a su casa, Roberto decidió tomar medidas extremas para protegerse a sí mismo y a su esposa. Instaló cámaras de seguridad en toda la casa
y reforzó todas las puertas y ventanas con cerraduras de alta seguridad. Esa noche, Roberto se quedó despierto una vez más, mirando por la ventana para detectar cualquier signo de actividad sospechosa. Pero no vio nada, solo oscuridad y silencio. Fue entonces cuando comenzó a escuchar sonidos extraños, murmullos y susurros en las paredes. Roberto se acurrucó en una esquina de su habitación, sintiéndose completamente atrapado. A lo lejos, pudo ver la figura encapuchada de uno de los miembros de la secta asomándose por la ventana. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Roberto estaba confundido y asustado. No sabía si lo que estaba experimentando era real o solo una alucinación. Cuando finalmente logró dormir, Roberto tuvo una pesadilla aterradora sobre la secta. En su sueño, vio a los miembros de la secta reunidos alrededor de una fogata, realizando un ritual oscuro y siniestro. La figura encapuchada que había visto en la ventana estaba allí, mirándolo fijamente. Los otros miembros de la secta comenzaron a bailar y a cantar, mientras que la figura encapuchada se acercaba a Roberto. De repente, Roberto comenzó a sentir una extraña sensación en su cuerpo. Sus huesos comenzaron a crujir y sus músculos se tensaron, y se dio cuenta de que estaba transformándose en un animal. Se convirtió en un jaguar, con garras afiladas y colmillos feroces. La figura encapuchada lo miraba, sonriendo malvadamente, mientras que los otros miembros de la secta se arrodillaban ante él. Roberto se despertó gritando, empapado en sudor y temblando de miedo. Se dio cuenta de que había sido solo una pesadilla, pero no podía sacudir la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo. A medida que pasaba el tiempo, Roberto se dio cuenta de que había perdido la confianza en su propia cordura. No sabía si lo que estaba experimentando era real o simplemente una alucinación. Se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. A pesar de todo esto, Roberto seguía decidido a encontrar una forma de detener a la secta. Sabía que tenía que hacer algo para protegerse a sí mismo y a su esposa, y no podía permitir que la secta siguiera adelante con sus siniestros planes. Así que decidió comenzar su propia investigación. Investigó sobre los lugares donde había estado, los nombres que había escuchado, los símbolos que había visto en la cueva. Pasó horas investigando y leyendo libros antiguos en la biblioteca local. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Roberto descubrió algo sorprendente. Los símbolos que había visto en la cueva eran en realidad símbolos antiguos que se usaban en rituales de magia negra. También descubrió que la secta tenía una base de operaciones en las afueras de la ciudad, donde realizaban sus reuniones secretas. Con esta información en mano, Roberto decidió actuar. Se armó con un cuchillo y se dirigió a la base de operaciones de la secta, dispuesto a detenerlos de una vez por todas. Cuando llegó allí, encontró una puerta cerrada con candado. Sin embargo, no se detuvo. Con el cuchillo en la mano, comenzó a forzar la cerradura. Finalmente, logró abrirla y entró a la base de operaciones de la secta. Lo que encontró ahí fue más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Había una habitación
llena de miembros de la secta. Todos ellos vestían con túnicas negras y portando cuchillos. En el centro de la habitación había una figura encapuchada que resultó ser el líder de la secta. El líder de la secta observó la angustia de los ojos de Roberto. Sabía que había visto demasiado y podía ir a contarle a alguien lo que había sucedido. Fue entonces cuando el líder le ofreció una manera de salvarse de sufrir como nahual en la vida. Le dijo que la única salida era ofrecerle su alma al diablo en ofrenda. Roberto se estremeció ante la idea de vender su alma al diablo, pero sabía que era su única oportunidad de escapar de su vida como nahual. Así que finalmente aceptó el trato. El líder comenzó a recitar palabras oscuras en un lenguaje que Roberto no entendía. Los sonidos que hizo Roberto como animal animaron al líder a continuar recitando las palabras, hasta que finalmente Roberto volvió a ser humano. La sensación de alivio que experimentó Roberto al recuperar su forma humana fue fugaz. Sabía que había vendido su alma al diablo y que tendría que pagar el precio por ello tarde o temprano. Con un nudo en el estómago, Roberto se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido arrastrado a un mundo de magia negra y oscuros rituales, y no sabía si alguna vez sería capaz de escapar. Salió de la base de operaciones de la secta sintiéndose vacío y perdido. Sabía que tendría que vivir con las consecuencias de su elección por el resto de su vida. Mientras caminaba por las calles, Roberto se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de su encuentro con la secta. Había sido transformado en algo oscuro y siniestro, y no sabía si alguna vez podría recuperar su antigua vida. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Roberto se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Había vendido su alma al diablo y no había vuelta atrás. Aunque Roberto trató de alejarse de la magia negra y la oscuridad que había encontrado en la secta, siempre sintió que algo lo perseguía. Tenía horribles pesadillas en las que era perseguido por criaturas siniestras y sentía la presencia del diablo a su alrededor. A pesar de su temor, Roberto trataba de vivir su vida normalmente. Pasaba tiempo con su esposa, trabajaba y trataba de mantenerse alejado de todo lo que pudiera recordarle su pasado oscuro. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar completamente de su pasado. Sabía que el diablo lo estaba observando y esperando para cobrar lo que le debía. Cada noche, Roberto se arrodillaba y rezaba pidiéndole a Dios que lo ayudara a salvar su alma. Pero no importa cuánto rezara, seguía sintiendo que algo lo estaba acechando y esperando para atraparlo. A lo largo de los años, Roberto se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había vendido su alma al diablo, y no importaba cuánto tratara de olvidarlo, siempre estaría en deuda con él. Pero a pesar de todo, Roberto seguía luchando. Trataba de ser la mejor versión de sí mismo y hacer el bien al mundo. Sabía que nunca podría cambiar lo que había hecho, pero estaba decidido a no dejar que su pasado definiera su futuro.
Y así, Roberto continúa su lucha diaria, sabiendo que nunca podrá escapar completamente de su pasado, pero tratando de encontrar la redención y la paz interior que tanto anhela. Desde entonces he sentido un miedo constante. Siempre estoy atento a mi alrededor, tratando de detectar cualquier señal de algo que pueda estar sucediendo cerca de mí. Y aunque trato de mantener una mente abierta y no juzgar a nadie, no puedo evitar sentirme aterrorizado ante la idea de que alguien cercano a mí pueda ser víctima de la secta. La historia de Roberto me hizo darme cuenta de que hay un lado muy oscuro en el mundo, que nunca se va a ver en la superficie. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener poder y control, incluso si eso significa hacer pactos con el diablo. Sé que siempre habrá fuerzas oscuras tratando de arrastrarnos hacia abajo. La historia de Roberto me ha hecho darme cuenta de que el miedo es real y que debemos estar siempre alerta y listos para luchar contra el mal en todas sus formas. Y así concluye un episodio más de Misterios en Código. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden que no todo es lo que parece. Especialmente en la oscuridad.